Excelente. Vamos a esperar unos minutos para comenzar entonces. Casi no doy la charla hoy. Contratiempos en el camino. Hoy vamos a dar una charla que es bastante interesante porque tocaremos, aparte de derecho agrario, hablaremos de derecho económico y de derecho internacional. Eh, y, una, y una parte entonces de cuáles pueden ser las afectaciones a mediano y largo plazo ante las situaciones que puedan acarrear si no se de nuevo se enrumba el sector. Y no es un problema ya de productores, sino de país, un problema grande. Así que bueno, son las 5:10, vamos a comenzar. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Aquiles Acevedo, licenciado Aquiles Acevedo. El día de hoy vamos a por parte del grupo guía. Espérense un momentito aquí que la batería se está agotando, dice. Todo lo he tenido que hacer muy rápido. Tuve situaciones en el camino, pero bueno, son cosas que nos pasan a los productores. Aparte de yo de ser licenciado, soy productor también. Interesante que un productor diga la situación que atraviesa el sector por medio de leyes incurridas por muchos años, prácticamente 30 años, los últimos 30 años me voy a dirigir a las situaciones que han atravesado el sector agropecuario. Primero, darle gracias al Grupo Guía por darnos siempre el espacio. Aquí a Panamá Oeste, nosotros somos uno de los últimos grupos que hemos ingresado al Grupo Guía a nivel nacional, pero tenemos esa iniciativa de darle esa charla educativa, no solamente a los profesionales, sino a todo tipo de personas que se conecten al Facebook Live, ya que son temas muy interesantes que se dan en esta página virtual por medio del Facebook Live y que son necesarios para que estemos anuentes de las situaciones que podamos enfrentar, no solamente como profesional, puede ser también como nivel de aprendizaje educativo, estudiantes más que todo, y también la vida cotidiana de cualquier ciudadano que necesite en algún momento incurrir alguna disposición legal, donde entonces esta vía se utiliza es para eso, para el tema educativo. Hoy vamos a hablar sobre el derecho agrario, como inicié en el Facebook Live. No solamente el derecho agrario se va a hablar el día de hoy, también se va a hablar sobre derecho económico y derecho internacional, ya que son leyes que han supuestamente creado para favorecer el sector agropecuario, ¿no? Iniciamos primero que todo como derecho agrario y no a la Carta Magna, ¿no? Al artículo 122, donde dice que el Estado presentará atención especial al desarrollo integral del sector agropecuario, fomentará el aprovechamiento óptimo del suelo, velará por la distribución nacional y adecuará la utilización y la conservación con el fin de mantener y en condiciones productivas y garantizará el derecho de todo agricultor a una existencia decorosa. Ahí es donde vamos a iniciar el día de hoy. Nos vamos a dirigir a leyes, decretos y resoluciones que se han creado en nuestro país, donde la iniciativa de dichas leyes es para supuestamente beneficiar al país, pero en el transcurrir del tiempo, en vez de beneficiar al sector, ha perjudicado. Vamos a arrancar con una ley que es la ley 16 del 14 de julio de 1992. Esa ley todos nos acordamos porque es una ley que
más que todo vino a nuestro país para el tema de cuando se hizo la iniciativa legal de privatizar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vinieron las privatizaciones? Eso fue en el inicio, a mediados del gobierno del presidente Endara. Y bueno, las privatizaciones se hicieron después. Pero cuando se crea esta ley, le das un paradigma, unas puertas a que otras instancias se puedan incurrir. Una de esas instancias es el sector agropecuario. Muchos dirán, pero ¿qué pasó si aquí no se ha privatizado en ningún momento ninguna institución? No, pero sí hubieron por medio de esta ley algunas disposiciones. En ese momento existía, por ejemplo, el DINAMA, la Dirección Nacional de Maquinarias Agrícolas. El productor utilizaba esa institución que estaba bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y también de Lima para tener tecnificaciones dentro de su finca. ¿Cómo hacía? Pedía o solicitaba el equipo para poder entonces producir a mayor escala. Cuando el DINAMA se desmiembra en el sentido de que se lo traspasa a la cooperativa, al productor, se llamaba así, al tiempo lo que se hace es que los equipos los venden. Se da esa disposición porque por medio de la ley que acabé de mencionar te dice que puedes tener la disposición legal de vender un bien inmueble, aparte de ¿cómo se llama? Tener dentro de la ley, tener la facultad para privatizar. Después de eso viene una afectación directa, y estoy aquí que estoy con puntuales, son 16 leyes, pero dentro de esas 16 leyes, 7 fueron que vinieron afectando y las otras no las voy a tocar porque ya es un poco metódico lo que se haría. Entonces estoy tratando de hacer más que todo ampliar la información hasta llegar hasta el entorno del COVID y por qué hemos tenido afectaciones como ciudadanos ahora los últimos días del COVID con el tema, por ejemplo, de la cebolla. Seguimos en 1900, entonces después pasamos en los 92, vamos al 1997, donde se crea la ley 23 del 15 de julio de 1997, es donde se acuerda un pacto internacional que es el Acuerdo de Marrakech, donde se homologa criterios para poder entrar a una negociación con la OMC, la Organización Mundial del Comercio. En ese punto, lo primero que se da, se homologa criterios fito y zoosanitarios, pero también se homologan criterios comerciales, donde internacionalmente no se viera afectado, en teoría, el país. Donde, por ejemplo, podemos mencionar que dentro de esa ley, en el anexo CXL1, que viene siendo el 51, se dispone en la sección los de gravámenes arancelarios, donde tenía un piso y un tope, ¿no? La partida inicial, donde, por ejemplo, no voy a mencionar todos los rubros, pero rubros que son muy elementales para el diario vivir de todos los días, como ejemplo el arroz. Somos muy dados a comer mucho este alimento aquí en Panamá. Y iniciaba con 150% de arancel y el piso era 90% de arancel. Habían rubros sensitivos, que le puedo decir, cerdo, tomate, carne de res, leche, derivados de lácteos, donde el piso, el más bajo que se podía dar de gravamen era 15% en ese momento con la OMC. Ahí también se tocan varias disposiciones. Tenemos que estar claro de que esto venía ya con una retroactividad. Desde 1986 se estaba tratando de introducir por medio del establishment la introducción de nosotros como país a la OMC. En ese momento también comienza otra disposición
después de 1997, con una ley que es la Ley 26 del 4 de junio del 2001. Esa ley hace cambiar el paradigma de tener el arancel piso a tener entonces una disposición por cualquier situación como país que se necesitara importar. Cuando vemos esto, muchos piensan que son importaciones directamente de un producto terminado. No, esto en este momento la ley venía a favorecer, era más que toda la industria, ya que con la OMC se había golpeado directamente al ROIN. El ROIN es el registro oficial de la industria. Era una ley que venía a favorecer la industria para poder introducir productos de materia prima y pudiera entonces el país tener esa competitividad. ¿Qué hacían? Se podía traer, como decía el acuerdo, dentro de las negociaciones de la OMC, 70-30, por ejemplo, en productos lácteos, donde podías traer se podía utilizar 70% de producto nacional y 30% de producto importado. Ese 30% era lo que ellos necesitaban, que no se le cobrara, por ejemplo, 15% en la leche, sino que se le cobrara 3%. Con eso ellos decían que podían tener una competitividad ante los que son productos internacionales. Cuando eso se da, se abre una caja de Pandora dentro de esta ley, porque después que se crea la ley, también que era una parte beneficiosa en teoría de la ley, que era que se podía introducir un producto si solo si las asociaciones, dependiendo de los rubros, permitiesen. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si era un producto de ganadería, específicamente carne bovina, tenían que solicitarle a asociaciones de estricto orden, de muchos años de trayectoria, como por ejemplo Anagán, y esa asociación entonces le facultaba si era necesario o no era necesario la importación. Uno se daba cuenta cómo andaba comercialmente el país, si había obstrucción comercial o de verdad se necesitaba el producto que ellos solicitaban. Bueno, en ese momento se veía un paradigma de buena índole, pero todo cambió después y vamos para allá. En la resolución 0205 del 10 de junio del 2005 viene otra petición, y ya estamos hablando, ya van 3 gobiernos, 4 gobiernos, ya hemos pasado por 4 gobiernos. En ese momento, por esta reglamentación, se solicita por medio de esta reglamentación que se pudiera introducir los productos en el contingente por desabastecimiento. ¿Qué son contingentes por desabastecimiento? Hay algunas líneas de productos en el tratado de la OMC, comercialmente hablando, que se negociaron, que se podían introducir unos con, ¿cómo se llama? Lo que estaba yo hablando en este momento de la ley 02, ya me recordé que tengo tantas leyes dentro aquí. Contingente por desabastecimiento, por ejemplo, el arroz. En 1997, cuando se negocia en la OMC, el contingente por desabastecimiento se negocia con el 10%, cogiendo el valor de la producción. En ese momento producíamos 2.1 millones de quintales. Imagínense eso. Cuando vemos eso, el 10% es 210.000 quintales. O sea que de 210.000 quintales, ese era el tope, para no decir que era desabastecimiento. De ahí en adelante era desabastecimiento porque era necesario, aparte de la producción nacional, utilizas el contingente y necesitas, aparte del contingente, algo más. Por eso se llama desabastecimiento. No tengo el producto fuera del contingente. En ese momento, nuevamente, la misma historia. Se veía que se le podía dar la oportunidad
pero ya venía un decrecimiento. Cuando uno veía desde el 1990 al 2000, había decrecido la producción nacional con dos golpes que se habían dado. Ya dije cuáles fueron los dos. Cuando se desmiembra Dinama, que es la Dirección Nacional de Maquinaria Agrícola, y nos introducimos a la OMC por medio de la ley 23, bajamos a 3.5% por año de lo que es la producción. Imagínense eso, cada vez veníamos negativamente en ese año, en esos años. Del 2000 al 2019 bajamos 0.4% por año. O sea que nunca hemos podido subir en producción. En vez de mejorar, hemos desmejorado. Y es donde muchos nos han dicho como gobierno que es que nosotros no somos productivos, pero en realidad es que se han creado leyes que no han venido a beneficiar directamente al productor, sino es lo que estamos explicando a quién es que benefician al final. También, después de eso, hay otros paradigmas dentro de las situaciones que hemos tenido como sector. Los tratados de libre comercio, que no los voy a mencionar porque son demasiados. Ahorita hay 22 ya vigentes que se pueden utilizar comercialmente hablando y que han venido a afectar al sector porque no somos competitivos en algunos. Uno, porque allá se usa muchos subsidios. Estados Unidos, por ejemplo, dio 19 mil millones de dólares al sector agropecuario, y eso más que todo en realidad no podemos competir ante eso. Con eso bajan los precios, y lógicamente cuando tú vas a competir un precio, por ejemplo, precio CIF del cerdo, CIF y FOB. CIF es valor Panamá, FOB valor el país de origen en el puerto. Precio CIF, ya poniendo el arancel que tiene que pagar, está como en 60, 70 centavos la libra. Y en cambio, hacia el productor, estamos hablando productor industria, el productor le vende a la industria aquí en Panamá entre 1.30 a 1.50. Entonces, ¿cómo puede uno ser competitivo ante eso? Ahí es donde vienen entonces las afectaciones. Anteriormente había un tercer pie, como se puede decir, para el sector agropecuario, para el productor, que era el IMA. Pero el IMA ha venido también en afectaciones por medio de políticas de Estado no convenientes al país, ya que, por ejemplo, se crea en la ley 54 del 22 de noviembre del 2002 cambios dentro de la ley. La ley que se crea de Lima es la ley 70 de 1975, donde lo que hacía Lima era impulsar lo que era el sector agropecuario. Ahí lo dice clarito, IMA, Instituto de Mercadeo Agropecuario. No se dedicaba a importar, sino a ayudar al productor a comercializar su producto. No era que le iba a comprar para regalar como ha pasado en este momento, no, sino que le buscaba ese nicho de mercado por medio de algunos puntos de ventas. El IMA tenía puntos de ventas, también había mercados nacionales donde podían establecerse los productores, y había esa conexión productor-consumidor directo, que eso se ha perdido. Y ahora más adelante vamos a tocar por qué se ha perdido. Dentro de estos cambios también existe varias situaciones que han tenido. Por ejemplo, el decreto de gabinete del 23 el decreto de gabinete 23 del 27 de septiembre del 2007. Ese decreto de gabinete es un decreto de gabinete que fue directamente a afectar las disposiciones de Lima. Cuando uno dice así es porque yo lo estoy viendo como ciudadano. Si lo veo como política estatal, ellos van a decir que vino a ser beneficioso. ¿En qué sentido? Esa es la ley en el 2007 que le da la apertura al Instituto de Mercadeo Agropecuario de importar. Entonces ya cambió de ayudar al productor con comercializar su producto a traer importaciones directamente él.
con la teoría de que en ese momento ya no éramos autosuficientes en diferentes líneas de producción. El Lima más que todo se ha apalancado mucho a los granos. Eso es lo que mayormente ha ayudado el Lima. Uno, por las bodegas de almacenamiento, y dos, por la distribución de dichos productos, granos como por ejemplo maíz y arroz. En el 2012, más o menos 2012, se crea un decreto. No voy a mencionar nombre del presidente, pero ya todos sabemos quién era en el 2012. Se crea un decreto que Lima sale del paraguas de el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y entra en el Ministerio de la Presidencia. ¿Ustedes se imaginan eso? Un instituto de mercadeo agropecuario que salga del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y quede en la presidencia. ¿Qué tiene que hacer la presidencia? Y que todavía en este momento está dentro del Ministerio de la Presidencia. El Lima puede, o el ministro de Desarrollo Agropecuario puede hablar muy bien de Lima en este momento. Pero el que manda dentro de Lima es el Ministerio de la Presidencia. Y no es de este gobierno que se hizo. Estamos hablando de 2 gobiernos atrás. Y ahí es donde vienen las afectaciones directas de la comercialización de productos. ¿Qué pasa? Ahí es donde viene la situación de por qué es que ha habido descalabros comercialmente hablando. Pero bueno, seguimos con la temática de explicar de por qué es la situación y seguimos entonces en cambios que han tenido dentro de Lima. En el 2016 nuevamente cambia la junta directiva. Lima cambió la junta directiva en el 2002 y en el 2016. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto cambiar la junta directiva? Bueno, la junta directiva es la que manda las disposiciones dentro de la institución. ¿Cuáles son las disposiciones? Bueno, eso depende del gobierno. Entonces ahí es donde vienen las situaciones que no había ese rumbo que tenía que darse para estar preparado para estar competitivamente hablando, dispuesto a cualquier producto que viniera de afuera versus nosotros competir con ese producto para ustedes los ciudadanos. Y no estamos preparados todavía. Pero es por eso, porque las políticas que se han creado no son convenientes. Pero bueno, hay que ver las partes entonces de cuando vienen las normativas del sector a ayudar más que todo a estar con como se dice, una lupa dentro de esas importaciones. ¿Y por qué los separé? Porque estos son instituciones que debía haber y leyes que debían haber beneficiado al sector, que vinieron a hacer cambios dentro del sector, pero los cambios fueron adentro de las instituciones. Ahora vienen normativas, la famosa ley de AUXA. Nos vamos hacia atrás, 2006, la ley 11 de febrero del 2006, la ley de AUXA se crea por una solicitud dentro de un solo tratado, que era el Tratado de Panamá con Estados Unidos. En ese momento, lo que hacen los productores que están en desacuerdo, porque se sabía de que esta ley veniera a perjudicar en vez de beneficiar. ¿Por qué? Porque anteriormente habían 2 parámetros que fiscalizaban las importaciones. El Departamento de Protección de Alimentos y el sistema zoosanitario y fitosanitario del país. Ellos los 2 vigilaban. Ahora sale la AUXA, la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria, que es la que tiene la facultad de darle seguimiento a las importaciones. Pero cuando nosotros nos vamos a varios artículos, nos vamos a mencionar 2 articulitos que han venido a afectar directamente a nuestro país. Cuando uno ve los artículos, por ejemplo, el artículo 52, el artículo 53, que disculpe, dice así: la importación de alimentos no requerirá del permiso
licencia o autorización previa alguna. No obstante, la autoridad sanitaria y o la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del país de origen del alimento o zoosanitaria deberá emitir un certificado sanitario o zoosanitario o fitosanitario, según sea el caso. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Qué pasa? Lo que dice este artículo, para hacerlo más fácil, es lo que ellos piden es que después que me traes un documento del país de origen que me certifique que el producto es bueno, es suficiente. Entonces, ¿cómo tú vas a dejar traer un producto aquí a Panamá sin no hacerle un análisis requerido? Gracias a las presiones que nosotros hemos hecho como productores, porque también, aparte de licenciado, soy productor y soy gremialista en algunos parámetros de producción. Específicamente fui presidente de ANAGAN y ahora soy presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Panamá. La lucha se daba era para eso. No es solamente para que el productor no se afectara con este tipo de importaciones que en realidad son desleales, porque no tienen una seguridad que sean calidad de productos. En cambio, veámoslo como ciudadanía. Si no están haciendo estos análisis o si no se estaba haciendo estos análisis, ¿es seguro llevar ese producto a tu casa? Que tu familia o tú mismo te lo comas. Eso es lo que hay que preguntarse. Y por eso es que estas leyes han venido a afectar directamente al sector agropecuario. Ahora, cuando dice así, el artículo 58, el funcionario de la autoridad que impida la importación de alimentos con base a lo dispuesto en el artículo anterior, que era el artículo 57, donde te daba el artículo 57, donde te da como funcionario 30 días para aprobar o desaprobar la importación. Para tú desaprobar la importación tienes que tener un sustento técnico de por qué no. Y eso no es fácil. Eso hay que hacerle N cantidad de análisis. Será removido, vamos a seguir con el artículo 58, será removido de su cargo y será responsable personalmente por los daños y perjuicios que pueda causar dicha acción. Señores abogados, ustedes cuando ven eso, ¿qué puede pensar que ese funcionario va a hacer? Va a dejar que pase esa importación, porque o paga un abogado para que lo defienda por esto, o le cortan la cabeza como funcionario. Las dos cosas van a pasar. Y ahí es donde viene por qué nosotros como productores hemos luchado para que la UCSA se elimine. Y no estamos convencidos con lo que se está promoviendo de la creación de una nueva autoridad que se llama CENTA. Pero bueno, seguimos porque ya se nos está acabando un poco el tiempo y nos faltan varios artículos de normativas necesarias para introducir el producto aquí en nuestro país. Como por ejemplo, un decreto, nada más lo voy a mencionar muy abierto porque ya no existe, el decreto 333. Ahora es el decreto 255, donde se aprueba unos días antes de salir el gobierno anterior. Fue para finales de junio del año pasado. El decreto 255 es donde faculta al DEPA, el Departamento de Protección de Alimentos, de darle seguimiento a todos los productos, específicamente los productos importados, viendo la cadena de frío. Cuando uno ve eso, uno pregunta, ¿se hace o no se hace? Nosotros como productores hemos hecho denuncias ante esta situación en varios gobiernos. Y la respuesta de los varios gobiernos que hemos dicho eso es que no hay vehículo y no hay personal. Ahora pregunto,
Si en el artículo 109 de la Constitución te dice así: es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República, que es el mismo artículo que se está utilizando para el COVID, donde tiene que velar por el tema de salud de la ciudadanía, ¿por qué no lo hacen en los productos de importación? ¿Por qué no le dan seguimiento a la cadena de frío? ¿Qué es cadena de frío? Que si un producto viene congelado, no se puede descongelar, porque eso tira unos niveles de toxina que no es conveniente para el humano. Y cuando pasa eso, puede haber afectaciones. Y también hay enfermedades que pueden acarrearse ante el incremento de esa temperatura necesaria de ese producto. ¿Y por qué nosotros vemos mucho eso? Los números hablan solo. Cerrando junio estábamos como por los más o menos 11.000 toneladas de cerdo importado. Cuando uno dice 11.000 toneladas, ¿cuánto es eso? Bueno, vamos a sacarlo rapidito. 11.000 toneladas son más o menos 160.000, 170.000 cerdos importados. Si esa introducción fue en este lapso de tiempo y no lo compramos como congelado, sino como fresco, como el Departamento de Protección de Alimentos no se dio cuenta. Y si es al revés, si sí lo vendieron como congelado, como nosotros no nos dimos cuenta. Y ahí es donde vienen los paradigmas. Así mismo pasa con la carne de res, con el pollo. Todos son productos altamente peligrosos si sube la temperatura. Es necesario llevar la cadena de temperatura. Nos vamos a otra ley. Hubo leyes que vinieron a ayudar al sector supuestamente para tener varios puntos necesarios. Uno, puntos dentro de la ley que era para la exportación, era una de las solicitudes por parte de Estados Unidos. Recuerden, 2006 fue la ley de AUXA y la ley que voy a decir yo fue 2013. Estamos hablando de 7 años después. 7 años después que negociamos con Estados Unidos, nos acordamos que faltaba esa disposición para poder pensar en llevar un producto a Estados Unidos. 7 años después. Pero bueno, se dio. Se crea la ley 104 del 2013. La famosa ley de trazabilidad. Casualmente lo mismo que se está dando en el COVID, pero con los humanos, dándole trazabilidad a las infectaciones. Para eso era la trazabilidad, para darle seguimiento a el animal, para estar seguro de la cadena de a dónde se originaba, si era de Panamá o no era de Panamá. Ya que en el último artículo, el artículo 31, te decía que todo producto cárnico o bovino importado debía de estar etiquetado con el país de origen. ¿Cuál era la idea? Que el que no tuviera trazabilidad nacional, porque no era nacional, tenía que decirlo en un etiquetado para que el consumidor decidiera si se lo llevaba o no. Tan sencillo como eso. Nunca se pudo llevar ese proyecto a cabalidad. Se hicieron un par de disposiciones dentro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario por parte de la dirección que lo facultaba, que era primero era la dirección de salud animal, después lo sacan de ahí por medio de la Secretaría Técnica y lo cambian entonces a un nuevo departamento que era la dirección de trazabilidad. Total, nunca funcionó. De allí, en este gobierno, ya vamos llegando a este gobierno, se crean dos leyes, la ley 112 y 113. Esa comienza el 18 de diciembre del 2019. La 112 es para el etiquetado del producto nacional, para que todo ese producto nacional diga con orgullo, consume lo tuyo y todos sabemos que es de nosotros los panameños. Pero la ley 113 tiene otras cosas. La ley 113 te dice, uno, que tienes que poner el etiquetado del producto importado para que el consumidor decida si quiere llevarse el nacional o el importado. Y también
dentro de esa ley estaba que tenía que sacarse, separarse de los anaqueles el producto sucedáneo del producto verdaderamente. ¿Qué es sucedáneo? Imitación. Un producto que te dice que es algo, pero en realidad tiene químicos como colorantes para llevar a un producto similar. Más que todo se ven los quesos. Por eso que hay muchos quesos baratos. Porque mejor es ver el etiquetado para ver si sale de verdad de una glándula mamaria. Que ahí es donde vienen otras debilidades que tenemos en el país. Que no se regula eso. Aquí se dicen productos que supuestamente son, pero no son. Aquí se dicen quesos que no son quesos. Aquí han venido leche que no son leche. Cuando uno ve el etiquetado te dice con esencia de leche. Imagínense eso. Y todos sabemos que es esencia. Acuérdense, un perfume es una esencia. Así mismo es. Así mismo es lo que trae ese producto aquí a Panamá. O lo que incorporan esos importadores aquí a Panamá como producto. Entonces, cuando vemos esta situación de que no hay una seguridad de algunas fiscalizaciones, es donde nosotros decimos como productor a los consumidores, necesitamos que los gobiernos entiendan de que hay que tener seguridad de los productos que están introduciéndose a nuestro país. Cuando vemos esto, también hay que hacerse varias preguntas. ¿Se acuerdan que hablamos de la cebolla? Que íbamos a tocar ese tema. Bueno, ¿qué pasa con estos productos cuando no están? Primero que todo vamos a aclarar qué es soberanía alimentaria y qué es seguridad alimentaria. Y gracias al COVID, que no debiera de existir esas enfermedades, porque de verdad que da miedo lo que hay en la calle, pero bueno, entendimos que es mejor tener una soberanía alimentaria que una seguridad alimentaria. ¿Qué queremos decir con eso? Una soberanía alimentaria es que un país tenga una disposición de X cantidad de alimentos para la población. Cuando no hay eso, se traslada a una seguridad alimentaria. ¿Qué es una seguridad alimentaria? Que aunque no esté el producto en el país, se pueda buscar de alguna forma importaciones para suplir la alimentación. Pero con el COVID se ha demostrado que esto no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando hay países con afectaciones por medio de esta pandemia, vienen entonces las negativas para poder introducir los productos. ¿Por qué menciono la cebolla? Porque he escuchado en las noticias que se han subido los precios. En realidad sí, hay una reglamentación donde te dice el precio que debe ser. Pero, ¿por qué no se importa? Bueno, por medio de las cadenas agroalimentarias, que es una ley que se hizo en el 2017, se faculta para que los importadores puedan traer ese producto. Eso es una ley que se crea para que no haya afectaciones directas entre lo que es el momento de época de cosecha ante las importaciones, que es lo que antes pasaba. En junio, estamos hablando de un mes atrás, se aprobó traer 25,000 quintales. ¿Qué pasó? No se pudo traer. La pregunta es ¿por qué? Bueno, nada más hágase un análisis. ¿Cuáles son los países que pueden, bajo las normativas de país, que se llaman los protocolos de importación, traer ese producto, o el importador traer ese producto hacia Panamá? Son 3 países que se han visto afectados muy fuerte del COVID: España, Chile y Estados Unidos. Son los 3 países que cumplen con los protocolos fitosanitarios, que son las líneas de importaciones que por la vía legal debieran de darse. Anteriormente se traía por medio de Holanda,
pero en Holanda hay plagas cuarentenarias. Plagas cuarentenarias son enfermedades que pudieran afectar a la producción nacional. Viene esa plaga, salta un brote aquí a nivel nacional y hay una afectación catastrófica. Y entonces ahí es donde viene el paradigma. ¿Por qué vienen estas afectaciones que no se puede traer estas importaciones? Lógicamente hay afectaciones dentro del país. ¿Y por qué es necesario la soberanía alimentaria y no la seguridad alimentaria? Porque si hay una soberanía alimentaria de una buena capacidad, o sea que seamos autosuficientes, no necesitamos la seguridad alimentaria porque ya la tenemos, porque tenemos ese producto para todos. En algunos rubros se bajó mucho la producción, por ejemplo, no menciono mucho el arroz porque es el que mayormente se consume, pero bueno, se ha ido creciendo, estamos en 60-40, 60% producto nacional, 40% importado, pero hay productos que sí se han venido bastante golpeados, como por ejemplo los granos que mayormente produce provincias centrales, que es el maíz. El maíz nada más se produce el 15%, el 85% se importa. Y bueno, por ahora no ha habido afectaciones de las importaciones de Estados Unidos. Y entonces, para finalizar, porque estamos casi ya en la etapa final de esta charla, es lo que nosotros hemos venido a hablar el día de hoy. Hacer un resumen de todo lo que hemos hablado en este momento. Sí, sabemos que han venido algunas leyes supuestamente a mejorar lo que son las disposiciones o el rumbo de un país, pero cuando están en el medio, en realidad se distorsiona. Y cuando uno ve eso, ¿a quién es que estás afectando? No solamente a la población productiva, que no ha parado en la época del COVID, que es el sector agropecuario, sino que va a afectar a toda la población nacional. Una investigación que la ha hecho la FAO dice que en el 2050 muchos países a nivel mundial van a verse afectados porque no va a haber alimentación. Y si nosotros no hacemos los cambios necesarios, vamos a estar en esa lista de países afectados. Así que esto no es un problema nada más de productores, esto es un problema de una ciudadanía completa, porque si no desayunamos, no almorzamos y no cenamos, no podemos sobrevivir porque nos morimos. ¿Qué es lo que está pasando con las peticiones que hay en las calles por parte de la ciudadanía? Necesitan la alimentación porque no tienen trabajo y necesitan cómo alimentarse. Y son las líneas que debieran de tener los gobiernos, hacer cambios radicales. Ya no tenemos tiempo de gravámenes arancelarios, que no quiero mencionar los tratados porque son demasiados. Eso me coge 2 horas más o menos de explicar esos tratados. Pero ya comienzan el otro año algunos países. Otros países ya comenzó, ya terminó. Nicaragua con Panamá ya terminó, estamos a 0% arancel. Costa Rica se acaba este año. Estados Unidos comienza la apertura comercial de desgravamen, o sea que vamos a quedar 0% arancel, o sea que pueden traer todo de allá para acá el otro año. En noviembre del otro año comienza el desgravamen arancelario. Y esas son las preocupaciones que tiene el sector agropecuario. Que si no se hacen esos cambios radicales, vamos a tener muchos problemas en nuestro país. Y no quisiéramos tener a nuestros hijos con problemas, a ningún familiar, porque no vamos a tener esa seguridad alimentaria, porque no tenemos la soberanía alimentaria. Entonces, un solo ejemplo lo hemos puesto, que es el de la cebolla en este momento. Y ¿quién dice que no puede pasar en otros rubros cuando no tengamos la autosuficiencia necesaria? Así que, más que todo, es mi charla, una charla de que podamos entender de por qué ha sido afectado el sector, por qué tenemos que apoyar al productor nacional, de consumir el producto nacional. Pero hay una situación,
y nosotros los entendemos. ¿Cómo el consumidor sabe cuál es el producto nacional? Si las leyes no se cumplen. Si las leyes no se cumplen, las leyes están, pero no se ha cumplido. Nuevamente repito, ¿qué dice el artículo 109 de la Constitución de la República de Panamá? Es función especial del Estado velar por la salud de la población de la República. Así que lo dejo hasta ahí. Esperemos que esto cambie, Dios primero. Y esta era la charla que les quería dar el día de hoy. Muchas gracias.